preguntando cosas. Exactamente podemos, pues, digamos, tener un lenguaje corporal más completo si nos vemos en la cámara. Listo, entonces ya estamos grabando. Bienvenidos entonces otra vez, por tercera vez, y buenas noches a todos, apreciados estudiantes, a este CIPA de la ética en las ventas y los negocios. Es un tema bastante interesante porque al día de hoy, pues uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo de verdad esto impacta, ¿no? Pero la verdad es que sí lo hace mucho, a pesar de que no se vea de una manera tan directa o tan cortoplacista también puede ser, porque en realidad es un tema, los que están en comunicación y branding, pues pueden saber que es un tema precisamente de marca, ¿no? De manejo de esa marca, de esa personalidad, de ir construyendo, para que las personas me tengan una concepción de que yo soy honesto, pues no solamente debo decir la verdad una vez, deben reconocerme por siempre decir la verdad, ¿no? Entonces es un tema de identidad. Entonces es bastante interesante. ¿Qué pasa? Lo vamos a ver en este caso desde las ventas. Mm, ¿Qué quiere decir desde las ventas? Que lo vamos a ver directamente desde esa negociación en la que yo tengo contacto como vendedor, ¿sí? Con un posible cliente. Entonces, es interesante verlo desde ahí. En este caso, yo tengo para aportar desde ahí porque, pues, digamos, he tenido una experiencia en ese tema y, pues, no solamente de manera teórica, sino también, pues, práctica en lo laboral, ¿vale? Entonces, quiero siempre empezar por unas definiciones de ventas. Venta, según la RAE, es un contrato en el que se transfiere algo de una persona a otra, listo, eso no tiene mayor complejidad. Luego el diccionario de marketing nos dice que es un contrato también en el que el vendedor transmite un derecho al comprador a cambio de una determinada cantidad de dinero. Y también tenemos que, de acuerdo a la American Marketing Association, es un proceso personal o impersonal en el que el vendedor, este es mucho más completo, no solamente pues habla ya de la parte legal del contrato, sino que habla de comprobar, activar y satisfacer necesidades del comprador. En este caso, hace referencia más al comprador porque el comprador es el que está en la venta, no solamente el consumidor. Si entendamos que hay productos, por ejemplo, para los bebés, que pues el bebé no va a ir a comprar el producto, ¿sí? Pero el bebé sí es el que lo usa, entonces es diferente. Entonces ten en cuenta que para la venta obviamente pues va directamente sobre el comprador, y lo interesante es que habla de un beneficio para ambos, ¿sí? Entonces tengamos eso en cuenta. La venta es un beneficio para ambas partes, ¿sí? Siempre es muy interesante, creo que lo voy a permutar, el hecho de pensar que el mercadeo siempre se piensa, por ejemplo, desde la gran empresa, ¿no? La gran empresa vendiendo y de alguna manera hasta manipulando y con todo su poder haciendo lo que quiera, ¿sí? Pero ten en cuenta que sin los clientes esa gran empresa no tiene dinero, porque obviamente todo, como en la misma venta, es un trueque, ¿vale? Un trueque entre dos partes, en este caso el consumidor, y el productor o el ofertante demandante, etcétera, etcétera, ¿listo? Entonces, siempre para que haya una relación, digamos, que se mantenga en el tiempo prolongada, pues tiene que haber, de alguna manera, pues un mutualismo benéfico para ambas partes, ¿listo? Bueno, pero ya he hablado mucho yo, ahora quiero que hablemos nosotros y quiero que empecemos por estos conceptos clave. Ya entendimos que es una venta, ¿listo? Entonces entendimos que hay una relación y que el vendedor en este caso se relaciona con el cliente, o bueno, con el cliente no, con el comprador, perdón, para darle, digamos, o cederle ese contrato, ese producto o servicio. Pero otro concepto clave para poder dar, digamos, esta cátedra es definir lo que son la moral y la ética. Entonces quiero que alguien me ayude, primero definiendo qué es moral, qué saben ustedes por moral. Alguien que de pronto quiera hablar o levante la mano, o si lo quieren poner en el chat también, que me pueda definir qué es moral. ¿Alguien sabe qué es moral? ¿Alguien de pronto lo han escuchado por ahí en alguna parte? Dinos, Brian. No se escucha el micrófono, changos. ¿Y ya se escucha? Ahí sí, perfecto.
Ahora se volvió a cerrar Bueno, la moralidad es, ya, la moralidad es básicamente algo relacionado con el comportamiento humano, eh, pues se llama relacionado como encaminado en toma de decisiones, ¿no? Me refiero como a la diferenciación entre lo que es lo bueno y lo malo, se podría decir, como que para mí, entre mi moralidad, es algo bueno y que es algo malo, básicamente. Como, pero se viene siendo más relacionado con, pues, con nuestras enseñanzas y sí, nuestras enseñanzas bases, de donde nosotros podemos definir pues, tomar esas decisiones. Profe, tiene el micrófono apagado. Qué pena, muchas gracias. Excelente, entonces no, les comentaba, Brian nos decía muy bien justificado que precisamente en la moral, entonces, parte, digamos, de ese concepto desarrollado de moral, pues implica que nosotros tomamos una decisión, ¿sí? Y también implica que esa decisión, entre comillas, va a ser buena o mala, como Brian nos decía, por algo que me han inculcado, ¿no? Algo que me enseñaron a mí de lo que era bueno o malo. ¿Alguien de pronto quiere complementar un poco sobre moral? ¿Alguien que diga, ah, yo puedo aportar también en esto? Profe, pues yo diría que no es solamente lo que me inculcan, sino que ya, y yo lo digo que eso aplica sobre todo en la vida adulta, uno va haciendo sus propios criterios acorde a lo que le toca vivir. Entonces, pues ya también uno va creando su propio qué está bien y qué está mal, de acuerdo a lo que uno cree que es la vida y cómo debe ser vivida. Excelente. Muy buen aporte de Livana, muy buen aporte, excelente Livana. Efectivamente eso pasa, ¿no? Lo que Livana nos cuenta. En nuestra vida, aparte de lo que nos inculcan, hay un momento en que, pues sobre todo me imaginaría yo, sin ser psicólogo, que en la adolescencia, pues empezamos como a pensar, bueno, mis padres no son perfectos, quizá ellos no tienen siempre la razón, quizá puedo pensar más allá, empezamos a reflexionar mucho, ¿sí? Porque ya dejamos de ser niños, empezamos a crear nuestra propia identidad. Por eso les comentaba pues a los de comunicación y branding interesante porque esto tiene mucho que ver con la identidad de la persona también. Entonces, la identidad de la persona también hace que esa persona reflexione sobre lo que es bueno y malo, pero vamos entonces a hacer un puente. Veamos, lo que Livana nos está diciendo es la definición de ética, ¿sí? Mientras que lo que nos estaba diciendo Brian es la definición de moral. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ética y moral? Para que quede claro, moral se basa en lo que de alguna manera mi cultura o mi sociedad, mi comunidad, mi grupo de referencia va a aprobar, a acreditar y a promover, ¿sí? Dentro del comportamiento. Entonces, en ese caso, pues, moral es no salir a la calle en bola, por ejemplo, ¿sí? Pero ética también, porque si yo lo reflexiono bajo mi propia persona, pues también voy a llegar a la misma conclusión, ¿ya? Pero digamos que un camino me lleva es por lo social, por ese contexto social, mientras que el otro camino me lleva es mi reflexión personal, ¿sí? Es diferente. Entonces, es interesante entender la ética y entender la diferencia entre la ética y lo moral, ¿sí? Entender, y es muy interesante, que hay culturas que aprueban ciertos valores o hasta ciertas conductas, no necesariamente valores, pueden ser conductas que pueden verse de una manera medio, pues, como desquiciadas dentro de otras conductas, sin irnos, pues, como a actos más horrendos, simplemente el hecho de nosotros pensar como colombianos en comernos un perrito, ¿sí? Mientras que hay culturas que se pueden comer un perrito y les gusta, y hay mercados en donde los venden, y digamos que eso se vuelve cultural y es moralmente correcto. ¿Es éticamente correcto comerse un perro? Bueno, esa discusión ya, por ejemplo, es bastante compleja porque entonces reflexionando ya nosotros como seres, y no solamente como seres sociales, sino como seres individuales,
pensar en qué deberíamos o por qué o cómo, cuándo comer, pues también de alguna manera nos lleva a pensar que el perro se debería objetivizar un poco, como también hemos deshumanizado las vacas, por ejemplo, porque una vaca, a diferencia de los indios, nosotros nos comemos la vaca y no le vemos ningún problema, ¿sí? Entonces, vemos que también ahí empiezan pues a aparecer ciertas matices y ciertas digamos, reflexiones que nos llevan a profundizar más. Esa parte es la ética, la parte de me debo comer la vaca y no el perro, pues es la moral, es lo que la sociedad me acredita de alguna manera. Entonces, importantísimo que entendamos esa diferencia, porque lo que vamos a ver hoy no es la moral en los negocios, no es lo que los colombianos o los de la región de Cundinamarca o de los de la región X, Y, Z piensan sobre cómo debería comportarse una empresa, no, es lo que la reflexión humana, ¿sí?, lleva a hacer, digamos, lleva a concebir con respecto al comportamiento de la empresa y por qué eso es muy valioso para nosotros, ¿vale? Entonces aquí viene una nueva pregunta. Vamos a ver si esta es un poco más sencilla para contestar. El que quiera, por favor, que me diga, bajo su criterio, qué piensa que es más valioso, si la transacción o el cliente. Hola, buenas noches. Buenas noches, Wendy. Bueno, en mi caso, mi opinión es que es más importante los clientes, ya que si hay una buena atención, una buena ética profesional, pues un cliente fidelizado a nuestra empresa. Entonces, es muy importante por eso. Hace que el cliente vuelva, que el cliente esté interesado siempre en nuestra marca, en nuestros productos, en nuestros servicios, que es lo que estamos ofreciendo, que sea de buena calidad. Excelente, gracias, Wendy. Suena como mejor para la empresa, ¿no? Miremos este caso hipotético, a ver si otra persona me contesta. Supongamos una empresa que vende piscinas de olas dentro de una propiedad privada de alguien, ¿sí? Es decir, yo tengo, no sé, varios miles de metros cuadrados y quiero tomar, así sea unos 1000 o unos cientos de metros para armar una piscina de olas en la que yo pueda practicar surf, ¿sí? Y hay empresas que se dedican a eso. Obviamente no les voy a decir que hay cientos de millones de empresas que se dedican a eso. No es lo mismo que hacer zapatos, ¿sí? Pero hay empresas que se dedican a eso. Entonces mi pregunta viene, si yo hago una de esas piscinas, por ejemplo, supongamos que es un proyecto de, no sé, por decir cualquier cosa en mi ignorancia, 5.000 millones de pesos, ¿sí? Siendo que esa piscina es de 5.000 millones de pesos, ¿consideran que todavía en ese caso sería más importante el cliente o la transacción? Es decir, ¿es más importante intentar agregar ese cliente a mi cartera o intentar sacar más piscinas por doquier, de alguna manera? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? ¿Quedó de pronto clara la pregunta o...? Profe, yo no lo entendí. A ver, tengo un negocio y vendo piscinas de olas por 5.000 millones de pesos. De vez en cuando aparece alguien que me compra esas piscinas de 5.000 millones de pesos. Mi pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Intentar abrir muchos sitios, de tener como varias transacciones de 5.000 millones de pesos o intentar conservar una cartera de clientes? ¿Qué consideran que es mejor para esa empresa? ¿Qué dice David? Cuéntanos. Profe, para mí lo más importante son los clientes, independientemente de, no sé, 15 piscinas que tenga que valgan, no sé, cantidad de millones de pesos, lo que realmente vale son los clientes. O sea, las piscinas por sí solas no valen desde mi punto de vista, sino que realmente valen son los clientes. Desde mi punto de vista, no estaré de pronto. Listo. Excelente, David. Muchas gracias. Efectivamente, lo que David dice es correcto. O sea, aunque la transacción de mi producto sea la más elevada del universo, siempre va a ser para mí más importante, también como lo comentaba Wendy, tener clientes. Es más importante tener clientes, porque inclusive
la cartera de clientes tiene un valor también, ¿sí? Las transacciones no. Es bastante interesante y sobre todo traer, por ejemplo, aquí a colación en esta charla, no sé si han visto lo que pasa, obviamente no voy a decir que solo pasa en Colombia porque pasa en todo el mundo, pero pues lastimosamente pues uno se entera por las noticias de aquí y de acá, pero lo que pasa en sitios turísticos colombianos con respecto a esos cobros elevados que se le hace al turista, ¿sí? Cuando se le hacen esos cobros elevados, por lo menos yo siempre pienso, a mí me es inevitable por lo que he estudiado y lo que pienso todos los días y leo, yo digo, pero por qué esa persona busca, no sé, ganarse 20.000 pesos más? De pronto piensa, no, es que el turista no vuelve, ¿no? Yo no sé, a este tipo, por no ser, digamos, discriminativo en nada, a este tipo no lo vuelvo a ver, ¿sí? Entonces le voy a cobrar 20.000 pesos de más en esto, que, no sé, que cobra en realidad 40.000, ahora le voy a sacar 60, porque pues no lo vuelvo a ver más. Ahí estoy ganando la transacción, listo, y le estoy ganando más a la transacción, pero ¿qué tipo de fama estoy creando? ¿Qué tipo de servicio al cliente estoy dando precisamente? Y esa persona probablemente va a decir, no, pues yo prefiero ir a tal otro sitio en vez de ir acá, por ejemplo, ¿sí? O de pronto no sé si es ya un problema del valor del dinero y de pronto a esa gente ya no le pesa mucho el dinero, qué sé yo, pero a mí como turista dentro de mi mismo país me ha pasado que de alguna manera el ser ignorante de los precios y más que de los precios del valor de las cosas, pues hace que uno esté vulnerable a que pues intenten, digamos, inflarle el precio, ¿no? Eso, obviamente, lo que estoy intentando, pues, dar a entender es que es terrible porque lo que está haciendo es hacer que pierdan clientes y que ganen transacciones. Ese negocio a futuro, pues, no tiene mucho valor porque no es como volver y decir, ah, es que ahí está la persona que siempre que yo voy a este hotel, siempre fuera en la playa, siempre está esta misma persona que yo sé que me trata bien, que es buena gente o que tiene este excelente producto y que no me molesta o que no viene a cobrarme un precio de más o que no es intrusivo, qué sé yo. O sea, es importante ver ahí cómo vale mucho más el cliente que la transacción, ¿sí? Obviamente, pues, importante que se entienda desde el vendedor eso mismo. ¿Por qué? Pues en una sola palabra argumentado, pues porque la relación, a diferencia de la transacción, sí es sostenible, ¿sí? Una relación sí es sostenible, la puedo sostener por muchos años hasta que ya de pronto mi cliente no necesite el producto, que pues estaría bien, cumpliría su vida útil, digamos que eso no tiene ningún problema, pero pues yo no tengo por qué darle un hachazo a la vida útil del cliente y cortarla a la mitad y solamente sacarle provecho en una única transacción, mientras que podría crear una cartera de clientes inclusive. ¿Listo? El término sostenibilidad en inglés pues viene de sustainability, ¿sí? Quiere decir, y bueno, en español también de alguna manera viene de la misma etimología, quiere decir de la habilidad de sostenerse, ¿sí? Quiere decir que se sostiene, que tiene la habilidad de autosustentarse, ¿sí? Lo podemos ver, por ejemplo, en las plantitas. Una plantita pues al principio va creciendo, creciendo, creciendo y un momento en que ya si se deja, digamos, a la intemperie sola, pues ella ya va sola, como dicen, ¿listo? Lo mismo o de alguna manera se ha estado pues pensando mucho en términos de los modelos de negocio últimamente. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que no solamente es venderle al cliente y venderle y el mejor producto al menor precio, uf, qué bueno soy competitivo, economías de escala. No, sino que nosotros necesitamos que ese cliente se sienta contento, se sienta parte nuestra, se sienta escuchado, por lo menos, que eso era muy difícil antes, ahora un poco con las redes sociales y con las tecnologías pues nuevas de las tecnologías de información pues se está logrando, pero digamos que eso es lo que se necesita, ¿no? Un cliente que sea más, como decía un profe muy apreciado mío, que sea un prosumidor, ¿sí? Que el cliente sea el que esté produciendo. Eso lo vemos, por ejemplo, es muy interesante en términos, por ejemplo, de las producciones audiovisuales, de las películas, ¿sí? Vemos que en las películas o en las series, más en las series que en las películas, salen unas temporadas de unas series y si gusta mucho un personaje, pues ese personaje sigue saliendo. Me parecía muy curioso, por ejemplo, no sé si han visto La Casa de Papel, ¿sí? Uno de los personajes, tengo entendido, lo quisieron mucho y lo siguieron trayendo a pesar de que lo habían matado en la primera temporada,
lo seguían trayendo forzadamente y lo traían porque pues es lo que la gente quería ver, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es lo que crea el negocio, es lo que les decía al principio, esa es otra parte del negocio, es lo que va a inyectar, digamos, el dinero a la empresa. De hecho, el término empresa precisamente es un proyecto, es un objetivo y siempre ese objetivo siempre es social porque se supone que estamos dando, digamos, a la sociedad con lo que estamos creando. Entonces, pues, súper interesante y bastante importante ver los beneficios a largo plazo y para eso, pues, el negocio tiene que ser sostenible. Bueno, quiero que alguien me comente si han escuchado este término de CRM y de pronto que me digan desde sus preconceptos o si ya lo han manejado, que me digan qué es un CRM, qué conocen qué es un CRM o qué significa teóricamente un CRM. A Brian creo que nos iba a decir algo de pronto. Sí, profe, pues el CRM es Customer Relationship Manager. Es básicamente la posibilidad que tiene el customer de tener contacto directo con el manager. Sí, entonces viene siendo todo el tema de opiniones, de feedbacks, de hacer sentir, como usted decía, al cliente parte de una familia, sí, o como que a uno le interesa, aunque en muchas empresas no es así, ¿no? Está el Customer Relationship Manager, pero al menos pues es mentira, pero al menos lo hacen sentir a uno como que, hey, al menos me escuchan, o hey, tengo una PQR y al menos pues me prestan atención, al menos se soluciona. Entonces, más que todo como eso. Listo, muchas gracias, Brian. Efectivamente, el CRM es Client Relationship Management, es la gestión de la relación con el cliente, como está ahí traducido, y precisamente se encarga de darle, digamos, una gestión a cada uno de esos puntos de enfoque o de contacto que hay con el cliente. ¿Qué pasa? Como Brian dice, y eso es interesante porque de alguna manera, o bueno, lo que yo he visto pues en la vida es que cuando llegamos a una conclusión como esta, el CRM es X, pero las empresas no lo aplican, es porque yo creo que ahí es donde tenemos nosotros la oportunidad, me parece a mí, donde tenemos la oportunidad de surgir, porque en primera, hay obviamente empresas muy grandes que ya tienen su gestión, su CRM, obviamente que desconocemos, yo no voy a refutar ninguna de ellas, pero obviamente hablando de un nivel, digamos, más micro, compitiendo a nivel micro, pues hay personas que ni siquiera tienen ese concepto o que lo que he visto menos que tenerlo es que lo subestiman muchísimo, subestiman muchísimo los puntos de contacto con el cliente y cada una de las necesidades del cliente. Como anécdota, hace unos años estuve trabajando en la venta de un software de CRM y para vender ese software de CRM usábamos el software de CRM porque necesitábamos también hacer un seguimiento de la gestión del cliente por el tipo de venta. Es decir, si yo vendo, no sé, dulces en la esquina, pues yo sí puedo hacer una gestión de seguimiento de cliente mucho más complejo de lo que podríamos estar pensando en este momento, pero pues obviamente hay productos que por su complejidad de venta pues requieren aún más cierto seguimiento, ya ciertos, sobre todo pues en términos de los servicios y no tanto de los productos. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, usábamos este software y nos servía mucho, precisamente como Brian dice, para, en este caso, revisar cuándo hablamos con el cliente, qué nos dijo, cuáles eran sus necesidades, lo cualificábamos, luego le hacíamos un seguimiento. Era, digamos que de alguna manera muy efectivo, me parecía a mí, era tan efectivo que ahora les voy a contar pues la conclusión. Nos tocó al final como cambiar la estrategia, pienso yo, en serio, suena chistoso, pero era porque era demasiado efectiva, no en términos de lo que nosotros necesitábamos, sino en términos de la venta. Es decir, conseguíamos muchas ventas, pero al final nos dimos cuenta de que precisamente eso no nos daba sostenibilidad. Entonces ahora les cuento un poquito, pero ¿esto a qué nos lleva? Pues ¿cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? Es precisamente cuál es esa estrategia que yo puedo usar desde mi empresa para crear sostenibilidad, ¿sí? En este caso, bueno, hablado más que todo en redes sociales o en medios digitales, lo podría decir yo, porque la página web o digamos otros medios también son muy importantes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Lo que estamos viendo hoy, pues que la ética vale. ¿Qué es la ética? Que cuando yo me relacione con un cliente, yo lo haga de una manera
ética. Yo no lo haga pensando si el cliente, por ejemplo, es colombiano o es, por ejemplo, ahora que hay tanto xenofobia, o es venezolano, ¿sí? Yo no lo haga pensando si llegó desarreglado o llegó arreglado. Yo no lo haga, no, yo lo hago desde la reflexión objetiva del asunto. Es una persona, acaba de llegar una persona, ¿sí? Esta persona puede tener ciertas necesidades, es diferente, o sea, hay tantos, digamos, reflexiones que tenemos que hacer que obviamente eso le da valor a nuestro servicio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sumamos valor nosotros? Obviamente desde la ética, por ejemplo, en transparencia y honestidad. Entonces, para dar ejemplo del caso que les estaba contando, cuando yo estuve vendiendo, nos dimos cuenta de que nuestra táctica de ventas era muy buena, como les comentaba. Entonces nosotros vendíamos mucho, pero a veces vendíamos y la persona a la que le vendíamos no necesitaba el servicio. Y eso al final terminaba afectándonos a nosotros, porque uno puede pensar como, no sé, como ventajoso de los turistas en algunos sitios. Sí, bueno, gané más porque ahora me dio una transacción más o lo que sea. Sí, pero estoy desgastando a las personas que cualifican a ese cliente, a las personas que lo revisan, que lo toman, y ese cliente no me va a volver a comprar nunca en la vida porque no necesitaba mi producto. O sea, ese cliente solamente está perdiendo el tiempo él, de pronto pierde una transacción, 2 transacciones a lo mucho, y estoy perdiendo el tiempo yo intentando hacerle seguimiento a ese cliente. Así que eso no tiene sentido. Y obviamente pues llegamos a la conclusión de que necesitábamos mejorar esa transparencia y honestidad, y hasta suele ser difícil, ¿no? Porque a veces no solamente es por el hecho de que es un valor, entonces tenemos que ser transparentes y honestos, no, a veces ser transparente y honesto es, pues de alguna manera es incómodo, ¿no? Porque decir las cosas es incómodo, y si una persona, por ejemplo, decía, ay, es que yo quiero ese software porque tal, decirle a esa persona, no, es que mi producto no te sirve, no lo deberías comprar. Habían personas que se indignaban, no, es que yo lo quiero comprar, no, pero es que o sea, el que te va a dar el servicio es el experto, él sabe qué servicio te está dando, hasta cuándo, digamos, cuál es el alcance, ¿sí? Entonces, a veces, aunque sea incómodo, aprendimos que es importante ser transparentes y honestos. Eso suma valor desde la ética. El respeto al cliente, lo que les decía, pero no de una manera subjetiva, ¿sí? No es que, por ejemplo, yo, no sé, abro no sé, por dar cualquier ejemplo, abro una tienda de armas y estoy vendiendo, no sé, en Estados Unidos obviamente, ¿no? Abro una tienda de armas, estoy vendiendo y llega una persona a comprarme, no sé, un café y me dice, es que no me gustan las armas, y entonces yo lo voy a empezar como a tratar mal, o de pronto, no sé, le voy a vender el café, se lo voy a hacer malo, se lo voy a dar de mala gana, es decir, eso objetivamente no tiene sentido, ¿sí? Ni tomar sesgos, ni tenemos que respetar al cliente a todos por igual, ¿sí? Es bastante importante el respeto de las personas, de sus diferentes, digamos, contextos y realidades también. La integridad en la publicidad, que es muy similar a la transparencia y la honestidad. Tener en cuenta que la integridad pues es supremamente necesaria, sobre todo en términos de la comunicación. Lo que nosotros comunicamos es importante, no tanto porque nos puedan demandar, porque hay personas que terminan demandando a las empresas por publicidad engañosa, porque, no sé, dicen, con esto te damos 10% de descuento, y van y no le dan 10% de descuento con el X que llevaba, listo, demandable, no sé qué, las personas ganaron el dinero, tal, pero más allá de eso, si una comunicación es, por ejemplo, no necesariamente engañosa en términos judiciales, pero si una comunicación es ¿cómo llamarlo? Como se me fue la palabra, como triquiñuela, o sea, como mañosa un poco, que me manipula, y que yo al final me doy cuenta de que he sido manipulado. O sea, si yo al final me doy cuenta de que la comunicación me está manipulando, y no en un buen sentido, o sea, no era como que, qué chévere lo que esta publicidad hizo conmigo, no, es en el sentido no me di cuenta de hasta dónde esto me hizo pensar así o llegar a este criterio, ¿sí? En ese momento, digamos que la comunicación se puede volver invasiva, ¿sí? En términos, por ejemplo, lo vemos también de la publicidad crónica, algunas, que bueno, yo no lo volví a ver, pero antes estaba el IBG, por ejemplo, el IBG en las cuñas era una publicidad demasiado invasiva, y obviamente eso, aunque crea recordación, ¿sí? Y crea posicionamiento de marca,
pues no es del todo como de la manera más íntegra, ¿sí? La forma de hacerlo, o estas empresas que, por ejemplo, hacen perifoneo con comunicación, pues que es, digamos, en contra digamos, de la política, pues, de contaminación auditiva. Sí, no son íntegros en la comunicación, no solamente en el mensaje, sino también en la manera, en los canales, ¿ya? Entonces, es interesante ver cómo eso suma valor, porque precisamente hace poco lo hablaba con una compañera, la empresa Crepes and Waffles. ¿Ustedes dónde han visto publicidad de Crepes and Waffles? Yo por lo menos en la televisión nunca veo publicidad de Crepes and Uy, yo Waffles. nunca he visto una publicidad de eso. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, no. Y eso es admirable porque quiere decir que la comunicación que ellos están teniendo de alguna manera es clara, a pesar de que no es intrusiva tampoco, ni está intentando de alguna manera galardonarse, porque a veces también hay muchas estrategias de las empresas que son más por crear valor de marca, ¿no? También, pues, digamos, volviendo al profe que les comentaba antes, hay un término bien interesante que es el greenwash, que es como un brainwash, como un lavado mental, pero el greenwash es como lo que normalmente hace una gran empresa cuando la embarró en términos ambientales, ¿sí? Y lo que hace es crear una campaña para sumar. Entonces, ahora en esta campaña, Coca-Cola está plantando árboles, no sé qué. Eso es como un poco para manipular a las personas, pero al final es más para crear valor de marca. Y obviamente, pues, aunque sí nos afecte y sí nos cree valor de marca, porque vamos a saber que Coca-Cola hizo eso, pues en ese caso hipotético, de todas maneras no hay integridad en esas acciones y en eso que se está realizando, ¿vale? Entonces, al final, pues digamos que eso no va a terminar aportando en términos de lo sostenible, solamente de lo transaccionable del corto plazo, ¿listo? Entonces, es importante. Obviamente, cumplimiento legal y normativo, supremamente importante, equidad en precios. Si nosotros vemos inclusive equidad en precios y ética en la competencia, estos dos puntos son bien interesantes porque se complementan. Si nosotros como consumidores sabemos que una gran empresa tiene algunas tácticas no sé, de bajar precios, por ejemplo, para acaparar la participación de mercado, para sacar la competencia del mercado, porque a veces lo hacen, las grandes empresas pueden por sus costes, ellos pueden rebajar costes y bajan los precios al mínimo, obviamente nadie puede competir con esos precios y empiezan a acabar con todas las empresas pequeñas. Si uno como consumidor sabe que está pasando eso porque está enterado, por eso es que es importante educarse, pues obviamente no va a tener una relación sostenible con esa marca porque va a saber que esa marca pues tiene algunas tácticas que no son éticas para competir, ¿sí? Obviamente también tener en cuenta que no solamente se ve desde lo ético, sino desde lo moral, como ya dijimos. Entonces, por ejemplo, en Colombia, para hacer la diferencia otra vez entre ética y moral, en Colombia es moralmente inadecuado atacar directamente a la competencia en términos publicitarios, en términos comunicacionales. Es decir, si yo soy Coca-Cola, yo no puedo salir a decir que yo soy mejor que Postobón y que tengo un mejor precio y que Postobón no lo debería tomar nadie porque lo que los toman son, no sé, perdedores, lo que sea, ¿sí? Eso yo no lo puedo hacer, ¿sí? No sé evidentemente hasta qué punto, pero sí se puede hacer, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, moralmente en Estados Unidos sí es bien visto que una empresa de alguna manera ataque a otra, ¿sí? Mientras que en Latinoamérica, en muchos otros países, pues, por ejemplo, también recuerdo una pauta de Argentina, no pueden nombrar directamente a la empresa a la que le están de alguna manera haciendo la competencia, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿qué es tener ética en la competencia? Ética en la competencia es que aunque yo viva en Estados Unidos, aunque sea moralmente adecuado yo tirarle directamente a la competencia, a sus características, a sus supuestos valores, etcétera, etcétera, pues ética es saber que yo tengo que reflejarme en lo mío, como Crepes and Waffles, yo tengo que hacer lo mío, yo tengo que hacerlo bien, yo tengo que comunicar bien mis valores y mis principios y de alguna manera digamos que dejar esa rueda ahí, porque se trata de eso, ¿no? De lo que yo haga con mis clientes, no de lo que yo haga contra la competencia, eso también pues es un poco mal visto al final. Y obviamente una parte supremamente difícil
que es como el reto constante, lo que más vemos pues en la parte práctica del día a día, que es el manejo ético de los conflictos de intereses, ¿sí? Y yo diría que se ve mucho pues en las situaciones. Entonces, por ejemplo, cuando una asesora de Movistar está atendiendo el teléfono porque el internet está caído, ¿sí? En ese momento esa asesora pues tiene, digamos, unas responsabilidades, pero también tiene unos poderes y un servicio, digamos, y también tiene unas limitaciones en ese mismo servicio y esos poderes. Entonces, es bastante complicado poder, obviamente, satisfacer al cliente y darle un buen manejo ético. ¿Cuál es mi recomendación, al menos desde pues, lo que yo puedo concluir ahora en mi vida? Pues intentar siempre ser muy transparente, ¿sí? Como en el punto 1. Aunque yo no pueda cumplir con las expectativas del cliente, explicarle por qué y hasta dónde lo puedo ayudar yo, ¿sí? Explicarle de alguna manera dónde o cómo podría resolver su problema, así no sea en mi empresa. Eso me parece muy interesante porque moralmente, eso sí es bien interesante, moralmente en Colombia yo he notado que si uno pregunta, no sé, ¿dónde consigo un café? No, aquí no. Ah, ¿y dónde lo puedo comprar? No, vaya aquí a la esquina. Aquí, por ejemplo, sí lo decimos. Hay culturas que normalmente no. He estado en otras partes del mundo en donde eh, tienen café, no, no tenemos. ¿Dónde se puede conseguir? No, ni idea. Y allá a 2 cuadras se consigue un café y él sabe, sí, pero eso es ya, pues, digamos, parte de la moral, pero eso debería ser, digamos, algo ético que nosotros deberíamos hacer, porque esa es precisamente una competencia ética, ¿sí? No solamente en la transparencia y honestidad con el cliente, sino también en que esa otra empresa, por ejemplo, podríamos estar pensando ya en algún estilo de consorcio con esa empresa, ¿sí? Y decirle, no, mira, aquí llega gente preguntando por café, yo no tengo, yo te los mando, ¿sí? Y más bien, si vos conoces a alguien que pregunte por, no sé, tés, yo vendo tés, pues entonces me los envías a mí, ¿sí? Entonces es eso precisamente, es la manera en la que yo puedo gestionar no solamente mis clientes, sino toda mi empresa, pues, a través de la ética, que es lo que nos lleva a crear valor, ¿vale? Antes de comentarles cómo hicimos entonces en Suma CRM y qué fue lo que nos tocó hacer para aplicar la ética en las ventas, quisiera saber si de pronto alguien quiere agregar una última reflexión o algo que, una anécdota puede ser, de cómo piensan ustedes que la ética de verdad suma en los negocios. Pues yo creo que básicamente cuando uno está haciendo pues ha tenido la oportunidad de hacer un negocio grande o de mucha importancia, pero pienso que eh, a la hora de uno buscar un socio o hacer una sociedad o generar un negocio con alguien, uno le presta mucha atención al tema ético, ¿no? Porque ahí se desprende el tema de la confiabilidad y cómo se van a resolver los problemas que nunca faltan o las adversidades en el futuro. Entonces creo que es bastante importante en ese aspecto, el tema de confiabilidad. Buenísimo. Buenísimo, Brian, excelente, excelente. Efectivamente, en este tema que, por ejemplo, nos comparte Brian, recuerdo mucho un libro que siempre recomiendo, que es el libro negro del emprendedor, se llama. Tiene los nos, o sea, lo que no se debe hacer si uno quiere que le vaya bien. Sí, por lo que casi todos los libros se basan en lo que sí se debe hacer. Entonces, Trías de Bell busca pues como los factores clave, pero dice precisamente lo que nos está comentando Brian. Uno de los puntos, pues, comenta, si yo voy a hacer un pacto con un socio, si yo voy a crear un contrato con un socio, pues ese contrato tiene que ser supremamente honesto y transparente, precisamente, como dice Brian, porque tenemos que prever que van a venir dificultades, ¿sí? Van a venir dificultades, van a venir desavenencias, va a haber un momento en que yo voy a pensar diferente y vamos a tener que tomar una decisión al final, ¿sí? Entonces, es supremamente importante que queden, digamos, por ejemplo, bien explícitos cuáles son los roles, que se respeten éticamente, ¿sí? Que de alguna manera se sepa cuál es la cadena de mando, se sepa cuáles son las responsabilidades, se sepa cómo se van a tomar las decisiones, se sepa cómo se van a resolver los problemas, porque si eso ya lo tenemos, digamos,
explicado y si seguimos esas reglas de juego, pues vamos a actuar de alguna manera ética, ¿sí? Y obviamente, pues también en la construcción de ese mismo pacto, pues, digamos, también, pues no está de más decirlo, pues no sacar como provecho de eso. ¿Cómo lo vimos nosotros desde las ventas, en este caso en Suma CRM hace unos años? Pues nosotros concluimos que a pesar de que teníamos muy buen argumentario de ventas, es decir, una persona, pues por exagerar, una persona llamaba a preguntar por tornillos y nosotros le vendíamos el CRM, ¿sí? Teníamos buen argumentario de ventas, entonces cuando la gente estaba interesada y sabíamos cómo conseguirlos cuando estaban más interesados en ese momento, pues los contactábamos supremamente interesados y les decíamos, tenemos este CRM, bla, 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 les dábamos todo el argumentario y terminábamos vendiendo, pero 1 o 2 meses después el cliente se desuscribía de la herramienta. Eso a nosotros no nos servía, obviamente. ¿Qué entendimos? Que no solamente por nosotros, sino por el cliente, como les decía, pues nosotros tenemos que ser de alguna manera éticos en la manera de gestionar esa relación con ellos, ¿sí? Y en este caso, nosotros lo que hicimos fue que desde el principio nosotros cualificábamos al cliente, es decir, nosotros no éramos un vendedor para el cliente, nosotros éramos un asesor, nosotros estábamos pendientes de cumplir su necesidad, no de vender nuestro producto. Vender nuestro producto era secundario. Si nosotros cumplíamos su necesidad, pues él iba a seguir suscrito a nuestro producto porque pues teníamos cómo cumplírsela. Entonces, en esas llamadas, nosotros en vez de seguir un argumentario que estaba tan bien pensado que vendíamos y vendíamos, lo que hicimos fue rebajar nuestras ventas cualificando a nuestros clientes. Entonces, empezábamos a preguntarles, era bien gracioso porque ya no era el cliente el que nos preguntaba sobre el producto, sino que éramos nosotros los que preguntábamos sobre las necesidades, les preguntábamos por qué quería el software, a qué se dedicaba su empresa, cómo lo hacía, revisábamos el proceso para ver si servía y al final, después de unos 15 minutos, le decíamos al cliente, listo, ya tengo como una radiografía, ya podemos hacer un diagnóstico, este producto que tengo te sirve o no te sirve. Sí, como les digo, ahí viene la parte honesta. Hay personas que dicen, no, como así, yo lo quiero. Pero uno les decía, bueno, pues que no te sirve, no, pero yo lo quiero. Bueno, está bien, dale, pero es decir, hay que ser honestos, porque en el momento en el que pasa el tiempo y el cliente se da cuenta de que el producto no le sirve, pues que él sepa que nosotros ya le habíamos dicho, no, yo, o sea, bajo mi criterio, yo soy vendedor, yo lo uso, esto no te sirve, pues él va a decir, no, él me lo dijo. Sí, de pronto fui necio o lo que sea, pero pues de alguna manera esa persona fue transparente, nunca me dijo, no, si lo sentís que te sirve de una, usarlo, no sé qué, no, él desde el principio fue honesto, lo dijo transparentemente. Entonces, era bien interesante porque empatábamos las necesidades del cliente precisamente con la ética en nuestro discurso de ventas. En este caso, no solamente vender por vender, sino vender para satisfacer esa necesidad del cliente. Ya por último, pues quiero comentarles cómo lo está haciendo Apple. Y no solamente Apple, hay varias empresas que lo hacen actualmente. ¿Alguno de ustedes ha de pronto llevado celulares para devolver, que les den parte como de un crédito y comprado otro celular con ese crédito que les dan? ¿Han ido como a reciclar celulares? Bueno, parece que no, pero les comento que en este momento se está haciendo, hay varias marcas que lo están haciendo, ¿vale? ¿Cómo lo hace Apple? Pues Apple lo llama sistema de logística inversa, ¿sí? ¿Y cómo funciona? Pues Apple lanza un producto nuevo al mercado, listo, el iPhone 15 Plus Mega Pro, listo. Luego ese, pues digamos ya por su modelo de negocio, obviamente, porque pues cada uno, digamos, lo hará a su manera, pero lo importante aquí es la manera en la que recicla o reversa, pues como él lo llama esa logística. El primero lleva a minoristas, ¿sí? Que son esas grandes superficies que venden directamente a los consumidores. Los consumidores lo compran, ¿listo? Y ese producto eventualmente se va a desgastar o se va a dañar o se va a poner defectuoso. ¿Por qué? Se nos cayó, se rompió el display, se le despegaron los botones, se le dañó la batería, es decir, le pueden pasar muchísimas cosas al celular, ¿listo?
¿Qué pasa? Antes, pues cuando pasaba eso, nosotros o lo arreglábamos o se lo vendíamos a alguien barato o lo dejábamos ahí guardado hasta que viéramos qué hacíamos con eso. Ahora, pues las empresas que pues fabrican celulares y en realidad pues muchas empresas que fabrican en general tecnología, pues se dieron cuenta de que logísticamente pueden tener un ahorro en sus costos si reciclan esos componentes. Entonces, ahora existen muchos programas. Sí, por ejemplo, aquí en Cali, aquí cerquita se puede ir a Jardín Plaza, y en Jardín Plaza, en Jumbo, hay una, digamos, un stand, y ahí en el stand nosotros podemos llevar nuestro celular, una máquina lo escanea y nos dice, por este celular te doy tantos mil pesos, ¿sí? O 500.000 pesos, 1.000.000, lo que sea, pues que le vayan a dar a uno por el celular. Y ese crédito uno lo puede utilizar para comprar otro celular. ¿Por qué para la empresa es importante que nosotros le demos ese celular? Porque la empresa puede desmantelar de alguna manera el equipo y coger los microcomponentes que todavía siguen buenos. ¿Sí? Los que siguen en buen estado, los que no, pues los descarta, pero los que siguen en buen estado los vuelven a utilizar para relanzar nuevamente productos. ¿Y por qué es bueno esto para el cliente? Pues porque me da ese crédito, me da ese descuento, al final termina siendo un descuento en productos nuevos. Entonces es, como pueden ver, un sistema que no solamente es bueno para el productor, sino que también es bueno para el consumidor. Cuando nos ideamos un sistema así, una estrategia de esta forma, pues estamos creando una estrategia sostenible porque estamos creando algo que puede utilizarse en el largo plazo, que como les decía al inicio, pues es, digamos, una relación mutual benéfica entre consumidor y productor. ¿Listo? Bueno, pues eso era lo que venía a comentarles. La verdad que la parte pues de la ética en los negocios es interesante, en las ventas es pues aún más específico, pero también de la misma manera pues es bastante interesante de reflexionar cómo al momento de yo impulsar ese producto, de crear una relación con el cliente, no solamente tengo que venderle, sino que tengo que crear esa relación sostenible desde mí, desde la venta, ¿no? Porque hace poco leía precisamente unos artículos que mencionaban que la relación con el vendedor es muy importante, más que por el producto mismo, a veces por la relación que hay con el vendedor, porque el vendedor es el vendedor, ¿sí? Porque están conectando dos personas, no solamente un consumidor está satisfaciendo su necesidad, que es, digamos, lo que teóricamente siempre expresa el marketing, sino que más allá, Pepito está teniendo una relación con, no sé, Juanita, en la que se siente muy bien porque Juanita lo escucha, lo hace sentir que participa, que tiene sentido, que lo ayudan, que etcétera, etcétera. Y eso no solamente afecta en términos económicos y mercantiles, sino que también pues afecta en términos psicológicos y permite pues la creación de esas relaciones que podrían ser personales, pero que también se pueden ver como relación entre cliente y marca. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí más que todo radica la importancia de tener ética en nuestras ventas. No sé si alguno tiene una pregunta o alguna reflexión de pronto que quiera hacer al respecto, también una anécdota, son bien enriquecedoras. Voy a escribirte el nombre del libro aquí, Wendy, y el autor. La verdad que es un librito bastante cortico y a mí me parece muy conciso y entretenido para lo que es plantearse un emprendimiento, sobre todo, porque es pues para emprendimientos. Y me parece bastante pertinente, porque muchas veces sí están pues siempre todas las investigaciones revisando los factores de éxito y cómo las grandes empresas se volvieron grandes y no sé qué, pero siento que también muchas veces hay mucha incertidumbre en eso, ¿no? Y puede que haya una empresa pequeña que sea empresa pequeña toda su vida y eso no tiene nada de malo tampoco. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es pues como sacarle provecho. Entonces, en este caso, Trías de Vez tiene muy buenas recomendaciones sobre lo que no debemos hacer cuando vamos a armar un emprendimiento. Me parece
supremamente útil. A varios amigos que han pues tenido sus emprendimientos se los he recomendado. Uno personalmente me comentó que le sirvió mucho, sí, a pesar de que pues varias cosas no aplicaban en su negocio, pero de todas maneras pues como que las que sí él las abstraía, me las contaba, lo hablábamos y era bien interesante. Entonces, nada, apreciados, eso es. De pronto recordarles por último que se inscriban al CIPAS, ¿sí? Que se inscriban al CIPAS por el campus. Ahí yo les envié pues como un instructivo, eso ahí nos queda como evidencia y tal para el asunto. Y bueno, más importante que eso, que hayan reflexionado sobre esto la verdad que es bastante real, ¿sí? Esto no es improvisado, la ética aporta y sobre todo ahorita pues en esta realidad que se está empezando como a propagar después de lo que fue el nuevo milenio y de, como les decía yo, de las tecnologías de información, pues cada vez hay más transparencia, cada vez hay más comunicación, ¿sí? Las personas o las corporaciones que alguna vez fueron déspotas sin, digamos, sin repercusión, ahora ya les está costando mantener esas dinámicas, ¿sí? Porque pues ya, digamos, hay maneras, ya una persona puede sacar un celular y grabar y ya está, y se muestran cosas pues que antes solo pueden quedar en chisme, ahora ya hay evidencias, ya hay también informes, ahí se presentan pues bastantes asuntos, creo que lo hablábamos, lo alcanzamos a hablar pues con estos cursos, en términos de corrupción también, la corrupción entender que no es sostenible, un modelo corrupto nunca va a ser sostenible, puede ser de alguna manera sistematizado, se puede sistematizar a través de unos actores, unas acciones, sí, pero no quiere decir que eso sea sostenible, porque precisamente cuando las personas se van a dar cuenta de esa corrupción, pues ahí es donde se cae, ¿sí? Entonces, muy importante que seamos éticos en la gestión de nuestros clientes y obviamente pues que lo inculquemos en nuestros vendedores o si nosotros mismos vamos a vender, pues en nuestra propia, digamos, filosofía de ventas, ¿vale? Entonces, sí, Brian, Profe, cuéntanos. profe, yo tengo una pregunta, de pronto, pues me pareció muy interesante, digamos, la charla que nos acaba de dar y la presentación. Muchas gracias por eso de antemano. Tenía una pregunta relacionada, más enfocada con este trabajo de esta fase. Estaba acá revisando, no sé si puedo hacer preguntas relacionadas al tema. Sí, pues ahí podríamos cerrar entonces la charla. Y ahí sí dame un poco de pronto de contexto, dime qué curso es. Eh, ok, esto es comunicación y branding. ¿Ya? 16.2 o 1. Esto es 16.1. Ya, fase 4 entonces. Sí, señor. Listo, sí, cuéntame. Es así muy, muy relevante, qué pena. Muy Tranquilo, relevante. tranquilo. Bueno, ahí sé que tenemos que hacer como, digamos, utilizar Google Trends, digo Google, bueno, el de las encuestas, ¿sí? Ujú. Según entiendo, para reunir la, pues, la información. En Ujú. este se puede hacer cualquier tipo de encuesta con tal de conseguir o de responder las preguntas que se tienen planteadas. Sí, efectivamente. Esa es la pregunta, ¿cierto? Sí, señor. Sí, efectivamente, sino que es que la pregunta era como la misma respuesta, pero sí, es decir, ahí en la guía hay unas preguntas planteadas. La idea es hacer bien sea una encuesta o un focus group o una entrevista, ¿sí? Y obviamente indagar sobre estas preguntas. Hace poquito me lo preguntaba un estudiante. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿quién es el consumidor? Obviamente, para contestar quién es el consumidor, lo que les decía, pues en la fase 3 no vamos a preguntarle su nombre, cédula y correo, pero sí podemos preguntarle cuántos años tiene, de pronto cuánto gana, dónde vive, cómo Sexo. es su núcleo familiar, su sexo exactamente. Entonces, para entender, pues, datos sobre él, lo mismo, entonces vemos la segunda pregunta, son como 5 preguntas. Sí, Obviamente señor. no es crear una pregunta por cada tema, sino más bien crear preguntas que nos ayuden a resolver esas mismas preguntas o esos mismos temas, ¿vale? Listo, dale, muchas gracias. Listo, Brian, no a vos. Bueno, de pronto alguien tiene alguna duda o comentario final.
Bueno, apreciados, Hola. pues siendo así. Wendy, sí, cuéntanos. Voy a hacer como una breve historia de pronto en el campo laboral que yo estoy ahorita mismo. Yo trabajo Sí. con una cadena farmacéutica, bueno, por ética voy a guardar el nombre también, pero entonces hay ciertos parámetros que no estoy de acuerdo porque, bueno, nosotros allá, la empresa tiene como tal su marca propia y pues obviamente por esa marca propia nosotros nos dan unos incentivos. A nosotros pues no nos conviene como empleados porque gracias a eso pues uno recibe unas ciertas bonificaciones. Respecto a los clientes pues también porque es un producto de buena calidad y esto, pero son productos demasiado costosos que usted sabe en el campo de la medicina mucha gente prefiere llevar un genérico que un comercial, por mucho que uno le venda la idea de que un comercial es mejor, es más rápido. A veces no todos tienen la facilidad de comprar un medicamento genérico. Entonces, digamos, en el caso de nosotros, bueno, la empresa pues recibe un incentivo, nosotros también, pero a veces en mi caso personal yo siento a veces que para mí no es ético, porque es que, digamos, si el producto se vence, la empresa no acepta una devolución, o sea, lo vendo porque mi contrato dice que a mí me contrataron para vender, entonces no sé, ahí juega un papel bastante diversificado en ese tema, porque pues sí, yo sé que me contrataron para vender, pero ajá, dado dicho momento, dicha situación, dicho tiempo, no lo alcanza a vender. Entonces me toca comprarlo, si no lo necesite, porque no me aceptan devolución de tal producto. Claro. Entonces, en mi parte, pues siento que no estamos siendo éticos como trabajadores, como empresa, porque no sé, no es lo justo. Ni para de pronto la persona, porque a veces uno quisiera vender todo, pero ajá, de pronto en el momento no tengo otra opción porque la empresa me tiene tal línea específica y no tengo quizás la molécula, entonces le vendí el caro ni le vendí el barato, entonces el cliente se va sin nada. Claro, claro, no, muy buen ejemplo, Wendy. Sí, efectivamente hay productos, ¿no? Y sobre todo yo, ahorita que he estado haciendo el doctorado, he estado pensando mucho como filosofando, le llaman pues a ciertos modelos de negocio y los modelos de negocio de la atención en salud y de las farmacéuticas pues de alguna manera no tienen sentido, porque si nos podemos saber, pues se lucran precisamente de la enfermedad del otro, ¿no? Entre más enfermo esté la gente, pues más dinero voy a recibir yo, porque es lo que yo vendo. Sí, eso, pues digamos que desde ahí, como nos dice Wendy, pues qué ética hay, ¿no? Si hay otros productos más baratos, por ejemplo, en términos de lo que ella nos comenta de patentes, ¿sí? Si hay algunos productos genéricos más baratos, el hecho de que yo tenga más marca me puede llevar a cobrar el doble, por ejemplo, por un producto y saber que hay gente que lo paga, ¿no? Pero pues más que yo, digamos, lucrarme, que pues es lo que quiere cada empresa, pues hasta qué punto de verdad yo estoy creando una relación no sostenible sobre ciertos valores medio flacos, ¿sí? Como pueden ser un valor de marca, y no quiero pues desmeritar el valor de marca para los que están en comunicación y branding, sino obviamente dar a entender que pues a pesar de que mi valor de marca sea, no sé, la calidad del producto, si yo no estoy siendo ético al momento de gestionar esa relación que yo tengo con el cliente, pues yo puedo tener la mejor calidad del mundo, pero no voy a sobresalir. De la misma manera, me atrevería a concluir que, por ejemplo, como comentábamos antes, Crepes and Waffles, creo que yo precisamente lo conversaba, no sé si ustedes saben, me gustaría si alguien lo puede decir, porque así me lo comprueban, ¿qué saben ustedes sobre la política de contratación, por ejemplo, de Crepes and Waffles? O cuáles son las personas que ellos contratan. ¿Ustedes han escuchado sobre eso? Sí, profe, lo que yo he escuchado es que solamente pueden contratar mujeres madre cabeza de familia, me parece. Perfecto, así es, Manuel, así es. Pues para que veas ahí, Brian, ellos solamente contratan madres cabeza de familia. O bueno, al menos pues así fue cuando digamos, se expandió ese voz a voz, porque precisamente ellos no hacen comunicación, no aparecen en televisión, ¿no? Ahorita en el desafío pues no van a aparecer, somos Crepes and Waffles, la mejor, ellos no hacen eso, pero sí, por ejemplo, llegan y hacen una política tan buena
una política social, digamos, dentro de su propia empresa tan buena que a partir del voz a voz se empieza a correr. Y yo tengo obviamente entendido lo mismo, no sé si es un mito urbano, esperaría que no, porque en realidad pues eso sigue creando valor de marca sin necesidad de tener que estar pues metiéndole todo ese dinero a comunicación. Si yo hago una buena estrategia, que en este caso es ética, porque miren lo interesante, y yo precisamente hace poco que lo conversaba, veía cómo es de replicable, ¿no? Yo tomo un producto o servicio como un restaurante. ¿Qué es lo más importante del restaurante? Pues obviamente, aparte de que todo esté funcionando, digamos que un punto específico supremamente importante del restaurante es el producto, es decir, los platos que yo vendo, la calidad, que sea rico, a buen precio, no sé qué, no sé qué. Pero si yo hago un restaurante y yo ya tengo una fórmula de producto, yo ya tengo un know-how, yo ya sé cómo hacer los crepes, cuánto echarle, cómo echarle, de qué forma, yo ya sé qué hornos usar, dónde usarlos, cómo usarlos, quién me capacita a la gente, pues yo ya puedo precisamente capacitar. ¿A qué gente? Ah, pues a la gente que yo quiera. Sí, ¿qué tal que capacite a las madres cabeza de familia? Pues buenísimo, estoy haciendo algo buenísimo por la sociedad, ¿sí? ¿Y cómo es eso replicable? Pues si yo tengo una idea de negocio de restaurante, veamos lo divertido que es, yo podría replicar lo mismo que hizo Crepes and Waffles en cualquier grupo vulnerable, ¿sí? Yo puedo ir a Guapi y abrir un negocio de una pescadería o una cevichería, mejor pues, y yo ya contraté, por ejemplo, un chef que fue el que me hizo la fórmula de los ceviches y me dijo esto así, así, no sé qué. Y yo voy allá, la monto, obviamente con algún dinero, porque pues no puedo simplemente ir de corazón, necesito un capital. Voy, monto ese negocio, capacito a ciertas personas y, por ejemplo, podría contratar únicamente, no sé, personas autóctonas de la región, por ejemplo, de Guapi, o personas estrato 1, o personas atacadas por el conflicto, o personas, yo puedo tomar cualquier grupo vulnerable, porque al final yo no necesito enseñarles física cuántica, yo les voy a enseñar a hacer un plato de cocina y pues yo tengo personas capacitadas para enseñarles a hacer un plato de cocina. Digamos que me puede llevar unos cuantos meses, pero pues no va a ser algo imposible. Y yo a estas personas les voy a dar una oportunidad de salir adelante en su vida con una marca que probablemente está bien armada, porque está estratégicamente bien armada. Y aparte de eso, eso va a dar valor de marca a mi negocio. O sea, es un gana-gana. En este caso ni siquiera estamos hablando del cliente consumidor, sino que estamos hablando del cliente interno, ¿no? Como la empresa también necesita del cliente interno, porque pues están esos dos tipos de clientes. Entonces, supremamente interesante verlo desde ese punto, ¿no? Y obviamente, para cerrar, pues digamos, la reflexión de Wendy, Que lo tener malo en fue cuenta que, que que- quedaron del equipo naranja. Tú no te acabas dime, de dime, meter. creo que lo tenía. Bueno, para cerrar la reflexión de Wendy, también es interesante ver que obviamente no siempre el vendedor es el directivo, ¿no? Entonces no siempre digamos, la metodología sobre esa estrategia de ventas no siempre tenemos entera libertad para tomarla nosotros. Muchas veces nosotros vamos a tener que ser el que vende o el que toma la estrategia, pero no ambas, ¿sí? Y siendo, digamos, el que toma la estrategia, pues podemos traducir esto que estamos viendo hoy en esta clase a nuestros vendedores, pero tampoco podemos garantizar que lo apliquen. Digamos que eso sería lo ideal, estar ahí, pues, revisando, auditando para que eso se dé, ¿sí? Y desde la parte del vendedor, pues, lastimosamente no tenemos injerencia sobre la parte directiva, entonces digamos que si hay, de alguna manera, pues, como una estrategia de ventas, pues podríamos sí expresarnos y todo, pero no sé hasta qué punto podamos nosotros cambiar la estrategia de ventas de una empresa, sobre todo si es una gran empresa, desde un cargo pues de representante de ventas, pues de encargado de una cuenta, de un cliente, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, pues tener en cuenta que no siempre estará en nuestras manos, pero sí es bien interesante, como decía Wendy, pues reflexionarlo, ¿no? Y saber pues que lo que estamos haciendo, digamos, no siempre es lo mejor para la gente, es mejor para un negocio específico, ¿sí? No los voy a invitar a que entonces solamente tengan trabajos que sean éticos, porque pues eso, esa sería la utopía, ¿no? Pero digamos que es irlo consiguiendo a pocos, como le comentaba Brian antes, si nosotros identificamos, como ahora vio Wendy, esta falencia en el negocio, pues yo creo que es
no es para frustrarnos o quejarnos de cómo no funciona, porque pues en realidad no funciona, pero más bien es como para que nosotros intentemos dar algunos pasos en nuestra gestión de negocios a través de nuestros roles, obviamente en que eso sí se empiece a cumplir, porque hacia allá vamos, ¿sí? Hacia allá vamos, y si en este momento creamos un negocio que tenga en cuenta todas estas variables éticas, pues estamos innovando, porque precisamente si los demás negocios no lo tienen, pues nosotros estamos un paso adelante, estamos a la vanguardia, ¿sí? Entonces, bastante interesante ver cómo se crea valor y se innova a través de esta ética. Bueno, apreciados, pues así termina entonces este CIPAS. Espero que haya sido de utilidad para enriquecer, sobre todo en términos reflexivos, pues su rol como gestores de negocio. Cualquier cosa, pues, sean libres de preguntarme, contactarme, cualquier cosa de actividades o de esta misma temática, ¿listo? Estaremos entonces conversando en las siguientes web conference. Ahora vienen, creo que todas de aquí a la otra semana, entonces estaremos pues ahí en contacto. Buena noche para todos y que tengan feliz festivo mañana. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias igualmente. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, profe.